¿Has pensado o estás pensando en comprarte un dron? Pues no te vayas porque igual este vídeo te interesa, ya que yo he pasado por lo mismo que tú y te cuento por qué he escogido un DJI FPV y no un Mini 2 u otros modelos de drones estabilizados más habituales. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Este es un canal donde suelo compartir mis experiencias y conocimientos que voy adquiriendo en el mundo de la astrofotografía. Pero creo que si os gusta la fotografía, también os puede interesar cierto contenido de este tipo. Pues hoy día con un dron podemos conseguir fotos y vídeos que no podemos conseguir de otro modo. A lo largo del tiempo he ido viendo cómo compañeros se iban comprando algunos drones. Todos ellos drones estabilizados y cinemáticos como el DJI Mini 2. Pero yo no quería solo eso, quería un enfoque algo distinto. Quería poder transmitir más interacción con el entorno y algo más inmersivo, aunque eso suponía dar un salto en el presupuesto de unos 400 euros que puede valer el DJI Mini 2 hoy en día a unos 1000 euros. Pero claro, hay que tener en cuenta que estas gafas son de lo mejorcito que hay hoy en día en FPV y valen solas ya unos 500 o 600 euros. Así que me adentré en el FPV o First Person View, vista en primera persona. En este mundo no se usa el smartphone para ver por dónde va el dron y para utilizar sus funciones. En este mundo se usan unas gafas que van enlazadas con el dron y con el mando. Y tú ves lo que ve el dron, creando una experiencia inmersiva sin igual. Literalmente la sensación es que cuando te pones las gafas realizas como un viaje astral y tú dejas de estar donde estabas y pasas a estar donde está el dron. Otra diferencia notable entre el Mini 2 y este es que el Mini 2 tiene una velocidad máxima de unos 58 km/h, o un modelo superior como el DJI Air 2S de unos 68 km/h, mientras este FPV puede llegar a los 140 km/h. O sea que os podéis imaginar la sensación de velocidad. Pero no es oro todo lo que reluce, para llegar a esas velocidades necesitarás desbloquear el modo M, manual o acrobático llamado habitualmente en el mundo FPV. Con ese modo activado vas a poder hacer loops, dives y los trucos que se te pasen por la cabeza. Pero no vas a tener ningún tipo de estabilización ni ayuda como tienen los otros drones estabilizados. Ese modo, entre otras cosas, te permite hacer filmaciones de vuelo rasantes a cierta velocidad, convirtiendo un vídeo cinemático lento y aburrido en un vídeo emocionante e inmersivo. Pero esos resultados van proporcionalmente al riesgo que asumimos, pues sin sensores, ayudas y a esa velocidad, un pequeño fallo o querer apurar más de lo habitual pueden ser fatales. Poder pilotar en ese modo en el tradicional entorno del FPV normalmente requiere de mucha experiencia en simulador. Velocidrone o Liftoff son dos de los habituales, aunque DJI tiene el suyo por ahora solo para ellos. Después, montarte tu dron de freestyle o de carreras a piezas, entender cómo lo montas y por qué. Después, configurarlo con un programa aparte, enlazarlo todo y una vez vuelas te tocará hacer reparaciones, muchas reparaciones. Aunque ese era el camino habitual, me parecía un camino largo y costoso, sobre todo en tiempo, teniendo que realizar cursos si quería hacerlo bien y entender lo que hacía. Así que busqué una alternativa. Al final lo que yo quería era disfrutar volando el dron y conseguir vídeos cinemáticos más inmersivos. Así que me encontré con el DJI FPV, que te viene todo enlazado, montado, ready to fly, listo para volar. Y encima en calidad digital, es decir, que la calidad de imagen que ves por las gafas es excepcional. En FPV normalmente se tiene sistema analógico y sistema digital. El analógico es mucho más económico, pero mucho más limitado, tanto en alcance de señal como en calidad de la misma, y la experiencia al final no se disfruta tanto. El DJI FPV posee 3 modos de vuelo, 2 de ellos con ayudas. El modo N es un vuelo estabilizado que se puede parecer mucho al del DJI Mini 2, solo que el gimbal de la cámara no estará estabilizado horizontalmente. Así que cuando inclinemos el dron hacia un lado, la imagen saldrá inclinada. Y eso será en todos los modos. También hay que decir que los modos o opciones que tienes en los estabilizados como el sistema de seguimiento o el de girar alrededor, no los tenemos en el FPV. El siguiente modo es el S, o modo Sport. En ese modo ya tenemos una velocidad de unos 100 km/h. Y aunque el dron siga estabilizado ya perdemos ciertas ayudas anticolisión. Y finalmente pasaríamos al modo M o manual que ya hemos comentado. Sin ayuda, sin estabilización y pudiendo llegar a 140 km/h.
Es un reto para mí poder llegar a ese modo desde cero. No será fácil y seguramente lo estamparé antes, porque en el modo Sport ya he empezado a apurar bastante intentando vuelos más rasantes. Y la adrenalina y sudor frío que te recorre el cuerpo cuando vuelas así es difícilmente comparable con otras actividades. A día de grabación de este vídeo tengo en YouTube colgado el primer vuelo que realicé. Obviamente en modo N, normal o novato como yo le llamo, para empezar a familiarizarme con él. Ese vuelo fue el primero que realicé con un dron y con 15 minutos de práctica en simulador. En ese vuelo ya me di cuenta que una sola batería era muy poco, pues te daba unos 15-20 minutos máximo efectivos. Aún así ya es mucho más que la autonomía que te da un habitual FPV montado a piezas, donde puede ser de unos 4 minutos. Pero claro, eso era en un modo tranquilo. Cuanta más velocidad pueda alcanzar y más lo apretemos, mayor será su consumo. Así que la comparación buena y real será cuando lo vuele a 140 km/h en modo manual. Bien, tras meses de ahorro por fin adquirí el pack Vuela Más con 2 baterías y cargador inteligente. Con él puedo cargar las 3 baterías en secuencia, es decir, yo lo conecto, me olvido y va cargando una detrás de la otra. Creedme, si vais a compraros este dron es algo que os recomiendo 100%. Con esas 3 baterías ya te puedes permitir una de calentamiento y después con las otras 2 ya puedes ir apurando y probando cosas. Y es con ellas que por fin realicé mi primer vuelo en el modo Sport, el cual tenéis un pequeño vídeo por aquí arriba. Y ahora estoy en el difícil punto de ir mejorando, ir practicando, ir apurando sin estampar el dron. Para ello adquirí el Care Refresh de DJI, que es un seguro por si lo rompo. Y si no recuerdo mal, hay que activarlo unas 48 horas máximo después de activar el dron. Y en mi caso lo adquirí para 2 años y me permite hasta 3 cambios de dron, donde si lo rompo o lo estampo, me lo arreglan o me mandan otro nuevo a un coste más bajo o a coste cero. El problema es que por lo que he escuchado ese seguro no cubre el vuelo en modo manual. Afortunadamente en páginas de segunda mano estoy viendo como personas se venden solo el dron por unos 300 euros. Deben ser personas que quieren pasarse al puro estilo FPV, pero se quedan las gafas, ya que son de lo mejorcito del mercado actualmente. Pero como digo, en mi caso voy a ir practicando en el modo Sport y el día que decida pasar al modo manual os lo voy a traer. Eso sí, no me he quedado sin dron antes, claro. Pero para que tengáis un punto de vista totalmente distinto de un novato como puedo ser yo, vamos a llamar a un piloto de drones de carreras de verdad. Se llama Marcel y tiene 18 años. Y lo podéis encontrar en Instagram como seasky_fpv. Para que os hagáis una idea de lo que hace, os pongo un pequeño vídeo suyo y después lo llamamos y le hacemos unas preguntas. Así que adelante vídeo. Bueno, pues vamos a llamar a Marcel, a ver qué nos cuenta y hacerle algunas preguntas.
Hola Marcel, buenas. ¿Me oyes? Hola. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Oye, te he presentado un poquito, piloto de drones con 18 años. Nada, y yo soy un novato. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué te llevó a empezar en este mundillo y cómo lo hiciste? Pues bueno, la verdad es que ya hace tiempo que estoy en esto, desde prácticamente 2016. En 2016 fue cuando por lo que se me regalaron un dron de juguete, de estos típicos de iniciación que todo el mundo ha tenido o le han regalado. Y ahí fue cuando más o menos entré en contacto con los drones y tal, lo estuve volando durante unos días, pero después se me rompió un motor y bueno, como no estaba mucho muy metido en el hobby, pues no sabía cómo repararlo y lo dejé. Pasó un año o algo así y en 2017, justo en enero por ahí, vi un vídeo de Chark FPV, un piloto mítico de FPV, de los primeros que hubo, y me inspiré del vídeo y dije, esto, digo, ¿cómo lo ha grabado? Era un vídeo que yo consideraba que estaba acelerado, como mucha gente cuando ve el hobby dice, esto está acelerado, no puede ser. Y me pensé y dije, esto realmente le quiero dedicar horas y aprender cómo va para poder pilotar así. Y empecé a mirar vídeos y tal, no conocía a nadie del hobby, y bueno, y me compré por mi parte un dron montado en esa época, al cabo de 6 meses, un Wizard, un dron muy conocido como de iniciación, y a partir de ahí empecé a entrar en contacto con los DCPV y tal, pero no, iba un poco perdido porque el dron venía montado, yo no lo había montado, entonces por lo tanto no sabía cómo repararlo, no tenía conocimientos, tenía mal soldador, no tenía buenos componentes, muchas veces no tenía recambios y cuando rompía me tenía que esperar un mes a que me viese el repuesto, cuando me llegaba lo soldaba mal y lo quemaba, y era un cachondeo. Y entonces pasó un año y ya en 2018 empecé a conocer gente del hobby, gente que realmente entendía del mundillo y me empezó a ayudar y tal. Y ahí fue cuando yo creo que entré en contacto de lleno con lo que es el hobby, no solo el vuelo de drones de carreras, sino el hobby, el mundillo, hablar con la gente, reparar y todo esto. Y a partir de ahí, pues ya está, he ido disfrutando sobre todo de las carreras. Desde 2018 hasta 2020 estuve muy metido en el mundo de las carreras. Y ahí cogí mucha experiencia, sobre todo montando y tal, porque en una carrera rompes y tienes que repararlo en el momento, si no, no sales en la siguiente ronda. Y a partir de ahí, vino la pandemia y todo eso, las carreras como se quedaron un poco al lado, y ya me empecé a meter en el mundo más del cinematic, que se conoce, ¿no? Que es los drones de carreras, pero con una GoPro encima, y más estilo de grabación o hasta de freestyle y todo, que es lo que más o menos habéis visto que Mark está volando. Y esto sería todo. Muy bien, genial. Oye, y para alguien como yo, por ejemplo, que somos novatos, que queríamos introducirnos en este mundillo, pero sin intenciones de llegar a ser pilotos de carreras, sino por el rollo cinemático, para conseguir vídeos, pero algo más inmersivos y disfrutar el vuelo, que considero que con las gafas es que se disfruta de una manera que es que no se puede disfrutar de otra manera. ¿Qué recomendarías a alguien como yo, novato, así que para empezar? Teniendo en cuenta que es un mundillo bastante complejo de configuraciones, reparaciones y toda la historia. Pues primero de todo, yo creo que separaría un poco lo que es los dos tipos de iniciantes en este mundo. El que se quiere meter más en el hobby en sí, que es montaje, reparación y todo eso, que en este caso parece que tú no eres de esa banda. Y después el otro lado está la gente que quiere más simplemente disfrutar del vuelo, de vídeos y editar los vídeos. Eso. ¿Vale? Entonces, para la gente que quiere meterse más en el mundo del hobby, yo recomendaría que miren muchos vídeos, que hablen con gente, sobre todo que hablen con gente del mundillo y tal. Hay un canal muy bueno de drones, como mucha gente lo conocerá, que está hecho para iniciar a la gente. Y si quieres iniciarte, como has dicho, como tú, de simplemente para grabar y tal, recomendaría a lo que es comprar drones, no RTF, que son Ready to Fly, sino BNF, que es Bind and Fly. Esto quiere decir que son drones que habían montados, ya hacen marcas como especialmente para drones de freestyle, drones de grabación, que hacen ya para que una persona que no tiene mucha idea de volar lo pueda comprar y ya volarlo directamente. Pero lo recomendaría esto comprándose una emisora aparte, un mando que conocemos. Entonces, con ese mando la idea sería primero comprárselo, empezar a hacer algo de simulador, porque a veces la gente dice, uy, igual es un poco aburrido, pero es imprescindible para aprender a volar y tal, sin después tener miedo en la realidad, porque claro, volar un dron en la realidad vas con el miedo y a ver si lo voy a chocar y tal. Y ya cuando ya
el piloto ha cogido soltura en el simulador, empezará ya a, bindear, que es enlazar la emisora con el dron y empezar a echar baterías y a practicar en la realidad, que ahí es cuando realmente se disfruta lo que has hecho tú, el vuelo inmersivo y la sensación de que no solo estás moviendo unos mandos y estás moviendo algo que no existe, sino al revés, justamente estás controlando algo que tú desde tus ojos ves que está volando y que encima es real, o sea que los mapas que tienes son ilimitados, no es la vida real. Entonces recomendaría eso sobre todo, hacer el simulador que sea posible, como más mejor, porque pasa que cada uno tiene las ganas que tiene para hacer simulador, tiene el PC que tiene para hacer simulador, que es muy importante también, y a comprar algo que ya esté montado, pero siempre con algún repuesto, si puede ser, porque estos drones se chocan bastante, al menos en mi experiencia, y no es un problema. Hay gente que dice, lo has tocado y ya está, a la basura. No, al revés, o sea, estos drones yo en un entreno normal puedo llegar a chocarlo de 10 baterías 2 veces, y es normal, y son muy resistentes, y lo normal es que en un golpe tirando a fuerte no se rompa nada, no solo él, las piezas se cambian. Pero sí que es verdad que a veces te cargas un motor, a veces te picas la lente de la cámara, y entonces tener repuestos de ese dron ya previamente comprado y hecho va bien. Y a partir de ahí, vas pidiendo experiencia de cómo reparar pequeñas cositas, vas pidiendo ayuda si hay alguien que conoces desde el mundillo, le pides ayuda y para que te ayuda a ver qué tienes que hacer para repararlo. Y así no te comes todo el marrón del principio de tener que montar un entero, configurarlo, si tienes problemas, cómo solucionarlos y tal. Lo único que sí que por algún momento de la vida del piloto se tiene que pasar por reparar algo. Quiere decir, coger un soldador de estaño, que tampoco es algo muy raro, hay mucha gente que le tiene miedo al principio, pero al final después simplemente es un pincho de hierro que se calienta y funde estaño, ya está, es muy fácil. Y ya está. Y en principio con eso yo creo que se disfrutaría bastante del hobby sin prácticamente tocar lo que es la parte de montaje, reparación y todo, que al principio la gente de los novatos se les hace un poco cuesta arriba. Bastante. Oye, de simuladores he hablado de Velocidrone y Liftoff. Sí. ¿Te parecen estos dos bien? ¿Querías añadir otro o consideras que otro es mejor? Liftoff, el problema, es un simulador de hace muchos años ya, y es muy bueno y tal, puedes personalizarlo mucho, pero justamente por eso no me termina de gustar, porque al poderlo personalizar mucho no es tan real el vuelo. Sirve para aprender, de hecho yo igual le eché 500 horas a este simulador hace tiempo, pero porque también era el único que tenía, y está muy bien, puedes hacer mapas, puedes hacer cosas, pero flota mucho, en la realidad notas más la gravedad. En cambio, el Velocidrone está más hecho para que tú cuando lo vueles, al después ir al real, notas que has mejorado realmente, como que estás volando, que en el simulador estás volando real. Entonces, sí, recomendaría básicamente el Velocidrone. El problema es que es de pago, entonces si alguien dice no quiero pagar un simulador, hay el Freerider, lo que pasa es que ese sí que es muy básico, Freerider, es muy básico, pero también daría el pego, también lo estuve utilizando durante el tiempo. Y habría esos simuladores y también para más carreras habría el DCL de Game, pero es más para carreras. Entonces para Cinematic yo creo que o el Velocidrone o sí, lo que has dicho, el Liftoff daría. Al final no es muy real, pero lo que es por los mandos, para saber cómo va el modo acrobático, que es el que utilizamos, el modo libre, el modo sin estabilizaciones, yo creo que daría el pego perfectamente. Vale, perfecto. Oye, ¿y qué opinión tienes del DJI FPV? Pues la verdad que en el hobby, dentro de lo que es el hobby, la gente que montamos y todo eso, cuando salió hubo bastante polémica porque, claro, de repente una marca que esto lo hace drones de grabación estabilizada, como todos conocemos, de repente se mete en el mundo del FPV con la controversia de que, muy bien, eso dará mucha visibilidad al hobby, que es lo que nos interesa, pero por otra parte está como eclipsando lo que realmente es el hobby, que es montaje, reparación y todo, y de repente planta un pack de venta que te permite volar un FPV sin prácticamente tener ni idea de montar ni reparar, con el miedo de, y si lo reviento, ¿qué pasa? Yo opino, personalmente, y también un poco subjetivamente, no quiero meter tampoco mi opinión clara porque no sería muy justo, y es que yo creo que es un combo que está bastante bien para gente que, como hemos dicho, como que no quiere obviar lo que es el hobby y simplemente quiere disfrutar del vuelo y grabar 4 cositas. Eso para mí es un pack muy bueno. No el perfecto, pero es muy bueno, porque mira, lo sacas de la caja, prácticamente lo puedes poner a volar, pero también opino que sea todo el frame, toda la estructura, que sea de plástico,
y que como que los componentes de recambio sean más caros, sean más escasos, no sean tan estándar, ¿sabes? Creo que eso hace un poco, limita al piloto a ir más con el miedo a volar, que es lo que creo que es lo último que tiene que tener un piloto de PV. Entonces opino que está muy bien si te lo puedes permitir y solo sabes que vas a volar en ciertas ocasiones, vas a volar con tranquilidad, no vas a hacer nada arriesgado y simplemente quieres unos planos, pero con más más inmersivo que lo que sería un DJI estabilizado. Yo creo que es un pack muy bueno. Pero si por lo que sea has tocado el simulador o has visto algún vídeo de algún piloto bueno en Cinematic y ves que va apurando las montañas y hacen vuelos mucho más de long range, que es larga distancia, igual ahí no lo recomendaría tanto porque es como que te limita un poco y aparte vas con el miedo de que igual tendrás como un límite, no te permitirá mejorar, ¿sabes? Ahora, cómodo lo es muchísimo, como todos sabemos, tiene el modo de recuperación, tiene ciertas asistencias que no tendría un dron normal de carreras, ni mucho menos. Un normal de carreras o de Cinematic que nos montamos, todos es bastante... Es que es como la emisora, el dron y los mandos, ya está, no hay mucha asistencia, prácticamente nula de GPS. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para gente que quiere iniciarse y simplemente grabar, pero si alguien es un poco más... que quiere buscar más los límites, igual recomendaría más lo que he dicho antes, es comprarse uno ya hecho, pero con su emisora, y a partir de ahí que pueda repararlo y tal, con la estructura de carbono y los motores, bueno, más estándar que todos conocemos, y que puedes comprar prácticamente en tiendas de cada país en Europa, no solo en China o en una tienda especializada de DJI. Vale. Bueno, una cosa que no he comentado en el vídeo es que tiene el botón del pánico y eso me parece genial. O sea, tú tienes ahí el dedo preparado y en caso de que veas que te la estás jugando demasiado, pulsas el botón, se estabiliza en un momento y si mantienes pulsado, se eleva a una distancia que le hayas programado, a una altura que le hayas programado y vuelve desde donde ha salido. O sea, yo eso, la verdad es que me hace volar más tranquilo, aún sabiendo que me juego lo que me juego. Pero te permite apurar un poco más con eso y el sistema Car Refresh, que lo he comprado para 2 años, es decir, yo lo puedo estampar, lo mando a DJI y me mandan uno nuevo, no sé si gratis o me lo reparan a un precio bastante más bajo. Eso también me da cierta tranquilidad de no tener yo que ser responsable de tocar ningún motor ni de hacer nada. Bueno, van buscando soluciones, quizás lo que has comentado, si DJI hicieran el suyo pero de fibra de carbono, con piezas reemplazables por el usuario, en lugar de tener que mandarlo a la casa técnica, ahí quizás ya se ganarían un poco las opiniones de los pilotos más tradicionales, quizás, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en el tema del botón del pánico está muy bien que tú en un momento que de repente te voy a estampar el botón al árbol, le puedas dar y te salve, está bien. Pero también hay la controversia esta de, y si por lo que sea estás debajo de un objeto y le das al botón y sube automáticamente y te comes el techo de lo que sea, de un edificio, o sea, de un edificio abandonado, lo que sea, o un árbol o lo que sea, claro, ahí que sea un proceso automatizado, ahí entra un poco el debate de los pilotos de si realmente es una herramienta de ayuda o es una herramienta que puede traer más problemas que ayuda. Pero en principio, si solo es que se frene y se quede fijo en un punto, ahí sí que, bueno, es una buena función. Sí, yo por lo que he visto, si le das una vez, se frena y se estabiliza. Si mantienes pulsado después, es cuando hace el Return to Home. Claro, en el caso de un campo sí que el Return to Home sería la idea. Pero yo creo que también un piloto tiene que aprender un poco lo que es a tener reflejos y en el vuelo saber parar el mismo y dejarlo. Más que depender siempre de una asistencia externa, que va muy bien al principio, pero al final es una función que solo servirá para los vuelos de inicios. Y yo para eso, más que volar algo real, que es dinero en el aire, recomendaría hacer simulador. Entonces, si alguien solo quiere volar real, es una buena opción el botón ese. Pero si vas a hacer simulador, al final es una función más que igual no utiliza. Y lo que has comentado de DJI, sí que es verdad que yo creo que sería más buena idea que hubiesen hecho, en vez de la estructura de plástico y todo eso, y ya un diseño más diferente, que es lo que estamos acostumbrados los pilotos de PV, que son drones que llamamos de freestyle, que es como un cuerpo así de carbono tipo autobús y las patas así en modo X, y ya todo más abierto y tal. Estaría bien que hiciesen tipo eso, pero bueno, con conectores
Y entonces tú pudieras comprar los componentes y simplemente tuvieras que apretarlos y conectarlos más que soldarlos. Eso estaría bien. El problema ya es que ya entrarían en el mercado de todo lo demás. Y si tú rompieses algo, podrías comprar recambios que no fuesen de esa empresa. Entonces esa empresa no ganaría dinero. Por eso lo hace más por el tema de que tú te metas en esa marca y ya no puedas salir de ahí. Entonces, bueno, mira, es negocio, pero oye, sí que es verdad que la ventaja es que sabes que siempre te va a volar bien porque se supone que el servicio técnico es profesional. Sí. Y no vas a ser tú el que de repente lo reparas, metes tu GoPro encima, por ejemplo, de 400 pavos y de repente, como lo has montado mal, se cae la GoPro y te cargas la GoPro y el dron. Entonces, en esa parte sí que es verdad que si el servicio de JI fuese muy rápido, sería muy potente la idea de... O sea, se tendría que tener en cuenta ojo, que es muy buena idea pillar esos drones. Se ha filtrado, justo hoy he visto alguna imagen de la versión nueva del FPV, del FPV de DJI, y por lo que he visto algún detalle, la fibra de carbono de momento sigue sin estar. O sea, seguirán haciendo de plástico para poder hacer ellos las reparaciones en exclusividad. Claro. Es eso. Ellos lo que saben es que como son los que dominan el mercado, sobre todo de lo que es el FPV en HD, que esto mucha gente no lo entiende al principio porque es complicado y tampoco lo veía mucho, y es que todos los pilotos de FPV, casi todos, que los que no volamos de JI, volamos en analógico. Eso quiere decir que la señal que nos llega es una señal como de una tele vieja, con interferencias y todo, pero porque eso nos va bien porque sabemos que es algo que ha funcionado hace tiempo y que no tiene ningún tipo de delay. O sea, creo que el delay que tiene desde que se envía la señal hasta que te la recibes, igual es de 1 milisegundo, de 2 milisegundos, no tiene ningún tipo de latencia y eso nos permite volar apurando los objetos sin miedo de que cuando yo le dé a girar ya se haya estampado el dron. Entonces, DJI ha conseguido hacer un sistema de FPV en HD, o sea en digital, que hasta ahora no se había hecho nunca, y con un delay bastante bueno, de 20 milisegundos, que para algunos pilotos igual nos parece un poco bastante, pero para muchos otros al final es algo prácticamente insignificante, o sea que se puede volar perfectamente con eso. Así que yo creo que sí que lo hacen porque saben que ellos son los únicos que tienen la tecnología para hacer ese tipo de componentes, esos drones. Y bueno, mira, se aprovechan un poco y dicen, venga, vamos a hacer nuestro negocio. Pero sí, que lo tienen que montar. Ya. Oye, si quisiera mejorar, es decir, ya he estado mirando la opción de, como dices tú, para introducirme un poco más en el mundillo, algún PNF, aprovechando que ya tengo las gafas, que las gafas son de las mejores que hay en el mercado en HD. Aprovechando que ya tengo las gafas, sí que estoy mirando algún PNG, ¿no? PNF, Pin and Flight, eso. Eso debería hacerlo una vez ya haya probado el modo acro del DJI FPV, entiendo. Claro. Porque si no, un dron normal como los que usáis, ¿tienen un modo estabilizado o no existe? Más que tengan es que lo puedes poner tú. O sea, cuando hablamos de drones de FPV de carbono y todo eso, se supone que tú cuando lo compras, igual, a ver, los BNF igual sí que te vienen preconfigurado ya para que en diferentes switches le puedas poner el estabilizado, el acro y tal. Pero si tú siempre lo pones tú, lo quitas tú. Y sí, le puedes poner. Y yo de hecho empecé, la primera vez que volé un dron de carreras, le metí ese modo, pero por miedo y porque nunca había volado así. Pero también te digo, cuando al cabo de unos días, un mes, probé el acro, no volví a tocar nunca el estabilizado, porque el estabilizado al final te limita, es un tipo de vuelo muy robótico, que para la gente que no conoce mucho el hobby, igual lo ven y dicen, bueno, está bien, pero una vez has probado el acro, la gente puede pensar, uy, no tiene estabilización ya, pero es mucho más libre y al final te permite hacer lo que quieras, o sea, vuelos muy rasos, hacer invertidos, y eso al final, si lo sabes dominar bien, es un control mucho más fluido en el vídeo que le da calidad y esa es la gracia de este hobby, que no simplemente hace buenos vídeos el que sabe editar o el que sabe tratar con fotografía y de vídeo y todo eso, sino que el que tiene también buenos dedos, con habilidad de piloto y tal, es el que también le da el toque de calidad al vídeo, de que pueda arriesgar sin el miedo de que va a chocar y todo eso. Claro, tú acostumbrado a hacer piruetas y pasar por puertas a no sé cuánta velocidad y tal, tú te pones a grabar un vuelo cinemático un poco así con dives y eso, y para ti es como un paseo por el parque eso. A ver, sí que es verdad que las carreras facilitan un poco o al menos te hacen ir sin miedo, pero también tienen una parte mala, y es que la gente que vuela solo cinematic ya tienen
integrado como en la cabeza de lo que es el vuelo suave, el vuelo hecho para tú verlo y disfrutarlo de manera suave. En cambio, los pilotos de carreras, cuando volamos freestyle tenemos, bueno, freestyle o cinematic, tenemos la cierta vena esta de hacer más tic-tacs, de ir dando un poquito giros con el dron para clavar movimientos, que son manías que tenemos de circuito. Y eso a veces nos perjudica en el tema de que igual un novato que lleva 5 meses ha aprendido a volar cinematic y vuela suave, sabe editar bien los vídeos y tal, y nosotros llegamos con años de experiencia, habiendo volado mucho y tal, que en principio, bueno, nuestro nivel de vuelo igual es mejor, y de repente vemos que el vídeo no sale tan bien. ¿Por qué es eso? Porque estamos acostumbrados a este tipo de vuelo y tampoco, digamos que le dedicamos más importancia al vuelo que al editar y grabar. Y ojo, y en el cinematic una gran parte para mí es saber editar y grabar. Así que en el cinematic yo creo que es una parte del hobby donde tiene la oportunidad cualquiera que no tenga mucha idea del hobby a sacar buenos vídeos y buen material para él, para subirlo, para hacer contenido, para lo que sea, sin necesidad de tener mucha experiencia, muchos años de experiencia como es en las carreras. Gana quien realmente tiene buen nivel de dedos, no quien sabe editar el contenido después. O sea que sí, pero en esto, tú como astrofotógrafo aficionado que también eres, que ya coincidimos en un curso, coincidimos en un curso de astrofotografía, es como comparar la importancia que tiene el procesado con la toma de imágenes. Sabemos que la toma de imágenes es muy importante porque al final es la base de donde vas a sacar lo otro. Sí, la base es muy importante. Sí que es verdad que alguien que sepa editar muy bien los vídeos pues le quedarán muy chulos y tal, pero claro, tú teniendo una base para saber cuándo puedes pasar más rasante, menos, pasar entre árboles, que tú puedas hacerlo y asumir ese riesgo. Yo, por ejemplo, seguramente ahora mismo no, y dentro de un mes seguramente tampoco. Pero tendrás una capacidad de adquirir unas tomas mucho mejores, considero yo, es mi idea ahora mismo, que sería comparable a cuando hacemos astrofotografía, poder sacar unas buenas tomas light. Sí. Luego ya el procesado es aparte. Yo creo que es una buena comparación, pero por otra parte, también es que actualmente con todo lo que es contenido de imagen o vídeo, con la capacidad que tenemos de editarlo, igual cada vez veo que es menos importante, al menos en el hobby de los drones, en la astrofotografía ya, como desconozco más el mundillo, igual no me he metido, pues no lo conozco tanto, pero es que he visto gente realmente que lleva 3 meses en el hobby, que tú los ves volar y dices, uff, va un poco aún que se está empezando, y simplemente cogen el vídeo, le ponen un estabilizado, un Real Steady, que es una que utiliza para estabilizar muy bien los vídeos, y de repente tocan un poco los colores, saturación y tal, y ves un vídeo que dices, esto lo ha hecho un profesional. O sea, te lo juro, vídeos de decir, este vídeo es, vamos, bonito. Y después llegamos pilotos que llevamos más años, y como le hemos dedicado más tiempo a la parte de pilotaje y no a la de edición y todo eso, pues no nos salen vídeos así. Entonces, yo creo que sí que hay que tener de las dos partes, y por ejemplo en mi parte sí que es verdad que llega a un sitio y igual digo, guau, esta toma o este movimiento quedará mejor en un vídeo, y probablemente quedará mejor, pero porque tengo más experiencia. Pero a la vez, si después ese material no lo sé aprovechar, no lo sé tratar bien, no va a servir de nada. Tengo muchos vídeos que yo considero que está muy bien el pilotaje y tal, pero como no tengo mucha idea de tratarlos después, tampoco les puedo sacar mucho juego. En cambio, no sé, yo creo que hay muy poca gente en el mundo de esta fotografía que sea joven, pero yo creo que los pocos jóvenes que hay igual no tienen tanta práctica en poner en estación todo lo que es el equipo, pero a la vez en la parte de tratar las imágenes y todo, igual se les da mejor, y por eso a veces salen imágenes que dices, ¿cómo ha sacado eso una persona que tiene tan poca experiencia? Y es por eso, porque igual, bueno, a un joven se le da mejor el tema de la parte de después de hacer todo el trabajo, más que la parte de poner en estación el equipo. Pues sí, estoy de acuerdo. La verdad es que cada afición tiene, bueno, comparando estas dos, tiene su parte, y poder sacar el 100% de cada parte es muy complicado. Pero si de una sacas tener todas las ramas. Si de una sacas el 90 o el 80 y de la otra pues un 40-50, pues igual te compensa. La verdad es que claro. Sí. Bueno, es que todas las aficiones un poco ¿sabes? Tienen
que se parecen, ¿sabes? Al final Sí. puedes compararlas porque al final todo es el mismo rollo. Al final todo es imagen, Aparte, al final todo es imagen, vamos a lo mismo, hay que sacarlas de un modo o de otro, pues nosotros con drones o con telescopios, pero al final vamos a la imagen. Pues Marcel, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí. Oye, Pues nada, ¿cuándo tienes igualmente. la siguiente carrera? Por curiosidad. Pues el 21 de mayo, que parece que estaba todo un poco muerto, sin carreras, y al final en Cataluña se ha organizado un poco una mini liguilla así como más de pilotos de extremo polar. Y sí, será una carrera, no será una carrera muy importante, es más una carrera para los disfrutes de pilotos y ya está. Y ya se supone que después de verano empezará a haber carreras reales, que por fin después de 2 años, carreras reales de la TCL, que es como la Drone Champions League de los drones, que se supone que va por toda Europa y hasta alguna vez se han hecho carreras fuera de Europa. Y esa liga sí que es muy importante, ahí se vuela con drones con luces, drones grandes, eso es un espectáculo. Y ahí sí que igual, en octubre, si hay suerte, si hacen eventos reales, puedo participar y me veréis con el equipo ese que es el que he citado este año. Pues Marcel, mucha suerte, te seguimos en Instagram y a ver si hay suerte, va. Pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Igualmente, venga. Un saludo. Hasta luego. Chao. Bien, pues ya lo habéis visto. Hoy solo quería compartir mi experiencia con mi primer dron y por qué he escogido uno y no otro. Y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Tengáis drones, no o seáis pros del FPV? Os dejo a continuación el unboxing para que podáis ver más detalladamente los componentes. Mientras tanto iré colgando algún vídeo de algunos vuelos que vaya realizando. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.